Este es el primero de los casos. Facundo, buenas noches. Buenas noches. Mi querido Miguel Pierri, buenas noches, gracias por estar. Te vamos a usar mucho hoy, ¿eh? Te vamos a usar, vas a trabajar mucho hoy, porque este tema de ahora necesitamos muchas explicaciones, porque es técnico, pero es realmente muy importante. Puede generar un antes y un después. La víctima en minuto lo va a contar, le hago un resumen muy chiquito, si me permiten. Una mujer, hoy de 31 años, fue víctima de abuso sexual cuando era una niñita chiquita, de 4 o 5 años, por parte de un familiar. Después de mucho tiempo, pudo contar, y después de muchísimo tiempo, pudo denunciar, se presentó en un juzgado. Por el tiempo transcurrido, técnicamente la causa había prescripta. Pero hay un juez de Lomas de Zamora, Garantías 8, Gabriel Vitale, lo hemos mencionado muchas veces, porque ha estado en causas muy importantes, con fallos emblemáticos. ¿Qué es lo que dice? Le resumo el argumento del fallo del juez. Un nene tiene derecho a la verdad. Hay que hacer un juicio por la verdad. Está prescripta la causa, la pena. Pero una criatura, fue criatura, tiene derecho a saber la verdad. Hagamos un juicio por la verdad, como se hace a los genocidas, para que las víctimas, los familiares de las víctimas sepan la verdad, también las víctimas de abuso infantil, por más que haya pasado la cantidad de años que haya pasado, tienen que saber la verdad, y el lugar es la justicia. Ese fallo fue apelado, la Cámara lo rechazó, pero fue a casación, al Tribunal Oral de Casación de la provincia de Buenos Aires. Intervinieron 3 jueces, que los quiero destacar: Víctor Horacio Biolini, Ricardo Borinsky y Daniel Carral. ¿Qué dijeron? El juez tiene razón. Vamos a hacer un juicio por la verdad. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué valor tiene? ¿Qué va a decir la Corte? Porque van a ir a la Corte. ¿Qué pensás, Miguel? Buenas noches. Bueno, realmente... Cambia todo, ¿no? Todos conocemos la trayectoria y la experiencia del juez Vitali, ¿no? Evidentemente el Tribunal de Casación Penal instala por primera vez algo que nunca habíamos conocido: la necesidad de conocer la verdad aunque no haya un fallo condenatorio. Entonces, ¿qué va a hacer esa verdad? Va a generar lo que se llama una verdad histórica, pero también va a generar un reproche social, porque es el conocer al violador, claro. Al violador, al abusador en este caso. Evidentemente la última palabra la va a tener la Corte. Si podemos establecer, porque la verdad social se transforma casi en un castigo también, porque es un reproche que la sociedad va a dirigir contra aquel que es enunciado autor, pero no va a ser condenado. O sea, es una suerte de denuncia formal con cargos sin pena. Es persecución social. ¿Hay antecedentes? No. No. El juicio de la verdad, el juicio por la verdad, bueno, lo que conocemos, hay pena porque son delitos imprescriptibles, ¿no? Son imprescriptibles, son delitos... ¿Por qué? Son delitos de lesa humanidad. Eso no prescribe por más que haya pasado 50 años. Son delitos por lesa humanidad declarados por tal sentido, por lo tanto no prescriben. Aquí sí hay una prescripción penal, a pesar de que en el tiempo hemos dado la posibilidad que la víctima de abuso, en este caso, si lo declara después de los 18 años, puede ser escuchado. Pues sepamos siempre que el abuso familiar, siempre el abuso en la infantilidad, por lo general es intrafamiliar. Es intrafamiliar. A veces las familias lo ocultan, hoy ya no, gracias a Dios. Hoy se concurre y se es consecuente con denunciarlos. Bien. Pero en este caso particular, este fallo es trascendente. Y esto sí, como bien dijiste vos, va a marcar un antes y un después. Para mucha gente que anda peregrinando pidiendo justicia, porque pudo denunciar mucho tiempo después, claro, por distintas razones. En eso ni siquiera se puede preguntar por qué. Porque en ese momento denunció y punto. Recordar casos emblemáticos que prescribieron. Claro. Caso Malenchini en Zona Norte. ¿Te acordás? Los chicos del colegio. Un montón. Entonces, esto es un antes y un después. En minutos habla la abogada que representa a la víctima. Muy bien. Para contarnos, bueno, toda la estrategia que ellos llevaron adelante, el fallo del juez Vitale, el fallo de casación de Biolini, Borinsky y Carral, creo que es el tercero. Una sala inobjetable. Carral, sí, es una sala muy importante. Una sala inobjetable por las tres plumas. Pero ahora habla la víctima. Vamos a escucharla
a Patricia, que después de muchos años Claro. se animó a denunciar lo que ella padeció cuando era una nena muy chiquita y generó este fallo. Y vamos a escuchar por qué es necesario Sí. que una víctima conozca la verdad, tiene derecho a la verdad. Patricia, gracias por atendernos a esta hora de la noche. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias. ¿Cuándo decidiste denunciar a un familiar tuyo? Creo que era tu tío, ¿no? Tu tío político. Sí, bueno, en primer lugar yo tengo 37 años 37. y a los 31 años pude hacer la denuncia. Ah, bien, por eso 31. Sí, fueron esos mis tiempos. El Perfecto. proceso interno mío me llevó ese tiempo, ¿no es cierto? 31 la denuncia, hoy tenés 37, ahí lo corregimos, claro. Exactamente, Bien. exactamente. Pero bueno, esto justamente, ¿no? Esto de los tiempos, enseguida surge el tema de los tiempos, que los tiempos de la palabra y los tiempos internos de los procesos y de los trayectos de vida no son los que contemplan las leyes, los que contempla la prescripción de los delitos de abuso contra la integridad sexual. Y la importancia es justamente esa, ¿no es cierto? Que las personas que pudimos hablar después de vencido nuestro tiempo, tengamos derecho a la verdad y seamos escuchadas, escuchados, escuchades por el Estado y a través de la justicia. Y en tu caso, cuando fuiste a denunciar a tus 31 años, hechos que ocurrieron cuando tenías 5 años, ¿no? Era una niñita muy chiquita. Sí, los hechos ocurrieron entre mis 5 y mis 10 años, 5 y 10 de manera años. repetida, y en un ambiente intrafamiliar, Claro. en donde, bueno, ¿no es cierto?, esas situaciones eran obviamente habilitadas en un espacio de confianza. Claro, 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 pues era tu tío. Sí, 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 te entiendo. Exactamente, era el marido de mi tía directa, de sangre, digamos. Claro. Y bueno, después la vida, ¿no es cierto?, hace lo suyo. Claro. Y lleva a que una pueda procesar ese daño y a que en algún momento pueda verlo como un delito y otras niñeces en franco riesgo, ¿no es cierto?, Claro. cercanas a esa persona. Puntualmente a mí la maternidad me caló hondo en este aspecto. Y bueno, yo ya no podía, hubo algo que fluyó de esa manera y me llevó a tomar la palabra, a hablar por primera vez y a decirlo después también en el ámbito de la justicia. ¿Qué fue lo perdón. que pasó que te envalentonó a hablar, que te llevó a hablar? ¿Hiciste terapia? Bueno, el nacimiento de tu hija, imagino que habrá sido importante. También tengo entendido que falleció tu tía, no sé si eso también influyó. ¿Qué fue lo que pasó en la previa que te ayudó a hablar, a contar lo que te había pasado? Bueno, un poco todo lo que decís y andás a ver qué otras cosas no también. Y creo que también un contexto, vos pensás que fue eso en el 2019, sí. Había un contexto social de un colectivo feminista y de la palabra puesta, ¿no es cierto?, sobre la mesa, en la que nos dimos cuenta de que era el camino correcto, porque si hay algo que no queremos es ni revanchismo, ni sangre, claro. Justicia. Ni que se mueran en la cárcel, no, sino que lo que queremos es una reparación interna y una escucha por parte de las instituciones. Entonces también había un colectivo de mujeres, bueno, no solo mujeres, pero un colectivo muy fuerte que acompañó y abrazó las palabras no dichas hasta el momento, y eso formaba parte de un contexto social. Yo creo que eso también, más sumado a lo que dijiste recién, ¿no es cierto? Bueno, la muerte de mi tía, que era como una figura muy fuerte, que era la mujer de él, y bueno, cosas que habrán pasado internamente que en un momento yo pudiera decirlo claramente, la maternidad también, y no poder criar a una criatura en ese ambiente. Claro. Te quiero hacer una pregunta. Buenas noches. Entiendo que la verdad la conocemos porque estamos señalando al autor, y con muy buen criterio los jueces del Tribunal de Casación Penal hablan de un juicio por la verdad. ¿Es la verdad de una justicia que funciona mal y que llega tarde, o es una verdad que es necesario que se conozca públicamente para que a otro no le suceda?
Y ahí creo que me quiero detener en esto último, creo que es el gran aporte que estás haciendo en este momento, que es una verdad para que otros conozcan que no les pueda suceder. Exacto, es una verdad para que otros también y otras personas puedan alzar su voz, encontrar su verdad. La verdad es que uno la tiene y la sabe y no necesita que nadie, digamos, la avale, pero sí es cierto que cuando se incurren en estos delitos hay un movimiento que tiene que ser social. Entonces creo que acertadamente, ¿no es cierto?, uno en realidad lo que tiene que generar es ese movimiento, esa transformación, y que bueno, que se sepa que ya no vamos a callar más, ¿no es cierto?, Claro. que se sepa que las niñeces van a estar más informadas y van a poder hablar mucho antes, ojalá, Este señor discúlpame, ¿este señor sigue vinculado a la familia? O sea, ¿tiene trato con ustedes, con el resto de la familia? Este abusador, con el después del 2019, sé que lo que me llegaba a mí, sé que durante un tiempo sí, había niñeces cercanas a él, que de hecho fueron, o sea, también me movilizaba mucho esa situación, y fueron otra de las cosas por las que yo decidí hablar. Pero después yo perdí contacto completamente y yo no supe qué ocurrió. Después, claramente, yo me aferré a mi abogada, Paz Bertero, que me cuidó mucho, que me mostró y me enseñó, digamos, que era lo mejor también que podía estar Patricia, pasando. ya que la mencionaste, María Paz Bertero, tu abogada, querellante, provincia es particular damnificado, ¿no? Sí, claro. Sí, particular damnificado. Está en línea. Si nos permitís, Patricia, vamos a saludarla. María Paz, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. ¿Por qué nos cuenta cuando usted escucha todo ese relato? ¿Cómo está? Cuando escucha ese relato espantoso, obviamente nosotros acá no vamos a hablar de los detalles, queda claro, un abusador con una nenita chiquita, no hay mucho más para explicar. Después de tantos años, con 31 años, va a tu estudio, charla, vos haces una cuenta rápida, supongo, te das cuenta que la causa está prescripta y vas a los tribunales de Lomas de Zamora. ¿Qué pasó ahí, doctora? A ver, doctora, está muteada. A ver si podemos corregir, a ver si la corregimos. Hola, ahí. Ahora sí, buenas noches, doctora. Muy bien, bueno, buenas noches a todos y a todas, gracias por la comunicación. Bueno, en realidad, Patricia, nos encontramos después de que hizo la denuncia. Ah, bien. Ella hizo la denuncia en la ciudad de La Plata, que es donde vive, porque los hechos, como bien explicaban al principio, fueron durante varios años, durante 5 años, en diferentes lugares. Pasa que el hecho principal ocurrió en Almirante Brown, en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Claro. Patricia me contacta por redes sociales, por mi militancia feminista, y nos encontramos por las redes sociales. Ella ya me llama cuando la causa ya había hecho la denuncia. Estaba avanzando en pruebas. Bien. Y ahí hace la cuenta, está prescripta. Está prescripta. Claro, bueno, la causa de Patricia lo que tiene de particular es que la defensa del imputado presentó la prescripción varios tiempos después de que se habían realizado algunas pruebas. Así que la causa de Patricia tiene una particularidad que permite, digamos, este fallo también, que es que tiene de verdad mucha prueba, incluido un audio que es del abusador reconociendo el hecho. En un momento, la mamá de Patricia, cuando se entera de la situación y se desata, imagínense, en la familia este tema, lo llama y graba esa llamada, y hay un audio en el cual el abusador reconoce. Así que es una causa que tiene la particularidad de que, si bien obviamente está prescripta, tiene mucha prueba. Doctora, buenas noches. Doctor Pierre. Atento al brillante trabajo que ha hecho usted, ¿no? Y usted, cuando termine este juicio, cuando se juzgue esta cuestión y se obtenga un dictamen, que no sé si llamarlo sentencia, ¿qué efecto va a provocar en usted como logro? ¿Y usted qué cree que efecto va a provocar en la sociedad? Bueno, la verdad que creo que esto no es casualidad, digamos, es obra de la lucha feminista, de muchas abogadas feministas, de muchas instituciones como la Defensoría del Pueblo, que también se presentó como amigo jurial en la causa, de jueces como el doctor Vitale, que siempre potenció y falló en este sentido también en la instancia que le tocó actuar.
y obviamente de los jueces que ahora fallaron en casación. Creo que no es casualidad, obviamente es por ahí la mirada con perspectiva de género por la que tanto luchamos, tantas abogadas y algunos abogados también, y parte de la justicia de las instituciones, que es tan necesaria, ¿no? Porque no todos los delitos se pueden juzgar de la misma manera. Como hablaban al principio, no es lo mismo un robo, que obviamente que en cualquier Estado de Derecho tiene un tiempo para ser denunciado y la justicia tiene un tiempo para accionar. Un abuso sexual tiene características particulares. Las víctimas hablan cuando pueden, no cuando quieren o cuando un código procesal lo dice. Y me parece que cuando esto ocurra va a ser un paso. Con Patri siempre hablamos de que cada cosa ya es un paso gigante, ¿no? Presentar la denuncia es un paso gigante, todas las pruebas son un paso gigante, y esto sería, es ya este fallo y va a ser cuando se realice el juicio un hecho histórico, ¿no? Totalmente. Para nuestro país. Justo, doctora, la causa llega al juez Vital, el Garantías 8 de Lomas, recuerdo por muchas causas que ha tenido. Él hablaba en su fallo de perspectiva de género antes de la ley. Creo que el primero que aplicó la figura de femicidio. Fue el primero. Incluso hablaba de femicidio antes de que saliera la ley. O sea, se cruzó todo, ¿no? Para que saliera este fallo. No es imposible. Totalmente. La verdad que sí, se dio todo de una manera que lo favoreció a que este hecho histórico ocurra, digamos, y creo que va a ser un paso muy grande. Sobre todo, hoy contábamos en otra de las notas que tanto la vez pasada cuando salió el primer fallo como ahora, no saben la cantidad de gente que nos escribe a las dos, como contándonos que les pasa lo mismo. La Defensoría del Pueblo también es llamativo como realmente hace mella, porque realmente es la verdad, ¿no? Es la verdad que hay es un antes y un después. Vos, Patricia, ¿qué sensación tenés ahora que vas a ir a un juicio como víctima de algo que te pasó cuando tenías 5 años y que te venían diciendo, no, prescribió, la causa ya está. Ahora vas a tener un juicio, te van a decir la verdad. ¿Cuál es la sensación que tenés como víctima? Esa es la pregunta. Bueno, yo siempre digo que prefiero llamarme denunciante como para no revictimizar, porque ya son muchas las instancias en las que nos ponen en un rol, ¿no es cierto? Y en realidad denunciante. Sí, está bien. Claro, excelente. Estamos pudiendo mover algo, transformar algo. La sensación es ir paso a paso, porque llegamos muy lejos, y cuando todo esto comenzó, en esas primeras charlas con Paz, ella era muy cuidadosa de precipitarse, y bueno, la verdad es que hasta ahora las cosas salieron. Tengo un comentario, digamos, para ir paso a paso con cautela, así que yo estoy como tratando de generar las expectativas justas y necesarias, pero sabiendo que hay un camino que ya está realizado, que hay una puerta que ya se abrió, hay un movimiento que ya se generó, y que independientemente del resultado, ya está instalado. Hay algo que ya está en marcha y que tiene que ver con un movimiento feminista, con una perspectiva en la justicia que va a ser muy difícil volver para atrás, ¿no es cierto? Claramente. Patricia. Miguel. Realmente una reflexión. Vuelvo sobre los firmantes de la sala de casación, que son 3 plumas en el pensamiento a veces distintos, pero son de gran jerarquía. El juez Vitale y la actividad desplegada por el doctor Lorenzino, que es el defensor público. Defensor, ¿no? Y que se presenta como amicus curiae. Evidentemente esto va a ser un dictamen que marque una orientación de política criminal. El doctor Vitale no hay duda, porque como decías vos, antes de que habláramos de femicidio en la ley penal, él ya lo adelantaba en sus dictámenes, en sus fallos. Esto es una orientación positiva y satisfactoria de política criminal, muy buena. Bien, Facundo, pregunta, dale. Patricia, ¿van directamente, el único acusado es tu tío, o van a buscar van a ir por algún encubrimiento? No sé si hubo alguna otra persona de tu familia, tengo entendido que vivían varios familiares tuyos en el lugar. No sé si alguna otra persona te intentó callar o trató de encubrir a esta persona, o van solamente por el presunto abusador. No, acá, acá el único acusado es él. Yo la denuncia la hice contra él. Después, esta mañana, justamente cuando hablábamos con una de tus compañeras, un poco lo relativo que es
por quiénes estuvo encubierto, por quiénes no estuvo encubierto, cuando en realidad el abuso ocurre en un ámbito familiar, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que en los datos técnicos no, el único acusado es él, pero bueno, esto del encubrimiento o la complicidad es relativa, ¿no es cierto? Paz, doctora, ¿y los pasos a seguir ahora qué se viene? ¿Hay plazos? Bueno, a ver. Los pasos a seguir, ahora nosotros lo que nos queda, digamos, es ya la fiscal, que es la fiscal, estuvo en la UFI 9 de Lomas de Zamora, con la fiscal Andrea Nicoletti. Vamos a pedir la elevación a juicio y ya por este fallo, como bien decían, impresionante de la casación, ya esperamos que se pueda realizar el juicio por la verdad, que muchas veces nos preguntan qué significa. Básicamente es un juicio como cualquier otro, obviamente que es todo un camino por recorrer, ¿no? Pero es un juicio como cualquier otro, con la única diferencia de que no hay pena en los términos que conocemos la pena, sino reivindicatorio de la verdad. Para que sea concreto y claro que se entienda, en un juicio por la verdad con una causa prescripta, lo que va a pasar es, no va a ir en cana, lamentablemente. No va a haber carga punitiva. Lamentablemente, pero sí a la víctima, a la denunciante, perdón, le van a decir, el señor hizo esto, esto y aquello, y es el responsable del daño que causó. Sí, sería eso. Total, y me atrevo también a decirte que a raíz del caso de Patricia, esto que te comentaba, que han llegado varios casos y demás, ¿saben cómo estigmatizan a las mujeres que se animan a denunciar años después en los barrios, años después donde viven cerca de su familia, donde seguramente sabemos que las personalidades de los abusadores son compradoras, los buenos tíos, los buenos padres, los buenos abuelos? ¿Cómo estigmatiza? Entonces, la verdad no es una pavada. Que el Estado, en cara de la justicia, pueda reconocer esa verdad y poner a la denunciante en ese lugar y a la persona responsable del hecho en ese lugar es un montón. No solamente para el caso en particular de Patricia, sino en general. Entonces, eso es lo que esperamos, que sea también un poco esto de que el miedo deje de estar del lado de las víctimas, ¿no? Pase el tiempo que pase. Es un granito de arena que me parece que cae del lado de la balanza de sacarle la presión y el miedo a las víctimas, en general. Se va a construir mucho en eso, que el gran logro de este fallo no va a ser que el abusador vaya en cana, lamentablemente lo decimos, pero sí para otras denunciantes, otras personas que han sido víctimas a lo largo de la vida y por distintas razones no tuvieron la oportunidad de denunciarlo, van a tener un poquito más de poder, un poquito más de justicia, ¿no? Totalmente. Eso es el concepto y por eso luchamos y porque nos animemos también a hablar, ¿no? Me parece que para los hechos ocurridos antes del 2015, donde no regía esta ley que rige actualmente, que es que la víctima pueda hacer la denuncia cuando lo sienta y a partir de ahí empieza a correr la prescripción, los hechos anteriores, más del 2011 para atrás, están impunes. Entonces está bueno que por lo menos tengamos esta herramienta procesal para poder arrojar un poco de verdad y poder darnos un poco de paz como sociedad, ¿no? Porque es un tema que nos atañe a todos, quizás más a las mujeres, pero también a varones y sobre todo a los niños, niñas y adolescentes. La verdad, como decían, es reparadora y eso es realmente importante. Patricia, ¿algo más? ¿Quieres agregar algo más y ya para ir terminando? No, bueno, muchas gracias por este espacio y bueno, por más justicia con enfoque de derecho, con perspectiva de género, por medios también que tengan un tratamiento con perspectiva de género y enfoque de derechos, porque la verdad es que los medios masivos de comunicación son una pata importante en toda esta lucha también. Muchas gracias a ambas, gracias. Y lo vamos a seguir a ustedes. Gracias. Por otro fallo así sería interesante. Muchas gracias. Vamos a ver qué pasa, si se aplica en todo el país. Es un antes y un después, Miguel. Qué momento para la justicia y para la sociedad, ¿no? Sí. Además, es poner frente a la sociedad a alguien que no la sacó barata, va a ir a juicio. Claro. Ese dictamen tiene un peso enorme, ¿no? Sí, pero la denunciante la pasó peor. Por supuesto. Y encontró con una leguleya que habla de la prescripción. Que tiene sus argumentos, ustedes los abogados saben explicarlo. No, pero me provoca profunda satisfacción desde la abogacía, porque el juez Vital es un hombre que en silencio ha trabajado mucho sobre esto. Y más allá de estas circunstancias, creo que esto corona una actividad silenciosa y permanente de este juez.
Vamos a una pausa Dale. pausa muy